tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres, la entrevista. Hoy tenemos un programa musical, de talento, de trayectoria, ¿verdad, Pau? Así es, Fabi, estaremos hablando con una mujer que tiene una voz privilegiada, muchos éxitos, ha recorrido muchos lugares en el mundo y además es una mujer sumamente poderosa. Jessica. Así es, Pau, y no se lo pueden perder. Acompáñenos estos 30 minutos porque va a ser un programa donde vamos a armar un verdadero fandango, ¿no, Jess? Así es, la invitada de hoy es guapa, es apasionada y es un orgullo de todos los mexicanos. Eugenia León, bienvenida. Encantada, y son muy gentiles las cuatro de esta presentación tan dulce y tan linda. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Eugenia. Pues aquí nuestro público está acostumbrado a que de la mano con ustedes vamos llevándolos por esos caminos que nos permiten retratar al personaje. Pero tú tienes una gran historia, platicábamos antes de iniciar este programa, de cómo iniciaste, porque hoy suena fácil, suena muy sencillo decir tantos éxitos, los foros que has tocado, el nombre de México que has llevado a diversas partes del mundo. Pero ¿cómo empezó Eugenia León? Y me llama la atención porque estaba leyendo y decía, estudié en el CCH. ¿Estudiaste en el CCH? Y luego... Por supuesto, en el CCH Naucalpan. Pero yo creo que la historia comienza atrás. Los deseos que tenemos de hacer algo, pero no estamos conscientes. No estamos conscientes de que esa va a ser nuestra vocación. A mí me gustaba cantar, me gustaba bailar. Desde niña, como muchas niñas que en algún momento sueñan con ser bailarinas o maestras. En la casa de mis padres, mis hermanas eran las que brillaban porque eran las mayores, porque eran muy buenas estudiantes, porque cantaban en el coro de la escuela, porque en casa de los tíos maternos tenían pues la tradición de ser muy buenos para cantar en las fiestas. Y entonces las niñas brillaban y el tío soltero hacía coros con los niños más chiquitos y yo era la que callaban por desafinada, ¿no? Entonces tenía yo la duda de verdad si tenía yo el talento de mis hermanas, pero yo aspiraba a hacer lo que ellas hacían. Pasó el tiempo y cuando crecimos, la situación en mi casa se empezó a complicar. Hay algunos padres que no aceptan que los hijos se hicieron mayores, que tienen que crear un diálogo distinto con las hijas y con los hijos y sobre todo con lo que quieren estudiar. Entonces para mi papá era la imposición, tú vas a hacer esto o no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Estamos hablando de los años 60, 70. Hoy creo que las cosas han cambiado muchísimo. Pero nosotras ya estábamos un poco envenenadas con el mundo de la universidad, con el mundo de la música. Nosotras habíamos crecido en Tlalnepantla con una crianza muy provinciana. Todavía decíamos, vamos a México. Entonces, a mí me habían puesto que yo iba a estudiar secretaria bilingüe, estudié un año. Y fue un desastre, ¿no? Al año me di cuenta del graso error que todos habíamos cometido. ¿Tu papá te dijo que tenías que estudiar eso? Pues todo, mi papá era como un papá ausente, ¿no? Era como el ángel represor, llegaba un poquito al susto, ¿no? Y yo me dejaba ir por lo que hacían también mis compañeras de la escuela, mis amigas. Entonces, el Helen School, bueno, pues me voy al Helen School. Al año dije, esto no es para mí. Era pésima. No servía para secretaria bilingüe, todo tiene su chiste, pero yo no servía para eso. Sin embargo, antes de descubrir que yo era cantante, sabía que tenía que hacer un esfuerzo especial para encontrar el camino que andaba yo buscando. Eugenia, pero tu alma rebelde y guerrera te hace salir antes de tu casa, antes de los 20. Claro, yo tenía 17 años, así que la hermana mayor y la menor nos fuimos al año siguiente. Se puso la cosa incontrolable, porque además, después de del tratar del invento de la Helen School, yo dije, no, yo no soy la tonta que dice mi mamá que soy. Siempre me han dicho que soy una tonta y que soy burra. Y entonces
como que te entra el amor propio y dices, yo voy a hacer mi examen solita para entrar al CCH. Y me fui sola, sin apoyo de ellos ni nadie, pedí mi examen, me preparé, lo pasé, le avisé a mi mamá, mamá, te aviso que ya estoy en el CCH en Naucalpan. Y al año entra mi hermana la mayor que estaba en la Maddox, que terminó toda la carrera y que muy bien, con honores, pero también de repente le entró la locura y dijo, yo no quiero eso, quiero lo que yo voy a escoger otra cosa. Y entonces me alcanzó al año siguiente. Entonces yo era generación 73 y ella fuese generación 74. Yo estaba feliz de tener a mi hermana también ahí y para mí fue un golpe de yunque en el cerebro porque yo no sabía por qué lloraba. Lloraba con oír a Mercedes Sosa porque decía yo, en México esas canciones no se escuchan. Nosotros habíamos visto muy de lejos lo que había pasado en el 68, cómo los estudiantes, porque eso fue un movimiento mundial. En París, en Checoslovaquia, en México, los jóvenes empiezan a rebelarse, a decir que el mundo tenía que cambiar, pero el individuo y las mujeres tenían que tomar también la delantera en el cambio sexual, de la equidad de la mujer, del pensamiento crítico, en fin. Y aquí se arma pues, la hecatombe. Se viene el 2 de octubre, hay una caída moral de autoestima de los jóvenes y nosotras que nos vimos protagonistas dijimos, nosotras que tenemos que tomar conciencia. Entonces yo entro al CCH y nos toca una generación muy divertida. Fue un experimento el CCH, de que los estudiantes tuvieran otra manera de comunicarse con los profesores y también de elegir sus materias. Y en ese caldo de cultivo encontré mi vocación. Tal vez, Un segundo, regresar a esta parte que decías de la historia de tu infancia, en donde de pronto se pusieron difíciles las cosas, que te tocó ver a tu papá que estaba golpeando a tu hermana. Para ti, ¿cuál fue el momento más difícil de esa época? ¿Cómo era tu relación con tu padre? Con mi papá me quería, nos quería, pero yo creo que mi papá era bipolar, así se los digo. No sabíamos de qué humor iba a llegar. Y entonces por cualquier cosa nos pegaba o nos gritaba, se llevaba pésimo con mi mamá. Y mi mamá también traía lo suyo, porque ella llevaba ese peso de la mujer sometida a como diera lugar. Mi abuela le decía a ella y a todas mis tías que una mujer sin hombre, o sea, una mujer que no estuviera casada o estuviera una mujer divorciada o soltera, no valía nada. Imagínense toda la cantidad de información equivocada que empezamos a cargar nosotras. Un papá con un problema de conducta fuerte, un hombre que había sido de niño muy sufrido, le pegaba mucho a su mamá, en fin, unos dramones, tanto de la vida de mi madre como lo de mi papá, son tragedias familiares, porque creo que podríamos hablar que no hay una familia que no tenga una cicatriz, una herida, que no seamos disfuncionales. Es muy rara la familia que venga de generaciones anteriores que haya sido sana. Yo creo que todas tenemos algo que platicar. Con todo ese backup de información que tenías en la mente, que te dijeran que tú no podías hacer, que la mujer tenía que hacer ciertas cosas, de que tal vez tú no podías hacerlo porque posiblemente no estabas capacitada para hacer todo esto, el escuchar de repente una mujer como Mercedes Sosa en un momento en Argentina donde se tenía mucha represión en Latinoamérica y de repente un despertar ya acá en el norte, en el continente, era un momento realmente de muchos cambios y más para una mujer.
¿Qué despertó en ti todo eso? Y ahí agrego, porque eso es importante, ¿no? La influencia de estas ciencias, humanidades que enseñaban en el CCH Sur, que te Claro. permitía conectar con otro tipo de música que no era la que se escuchaba, que no era la Así tradicional, es. y que tiene que ver con los estereotipos de cómo tus papás y muchos papás de muchos de nosotros o abuelos tenían que ser las familias sufridas de los Soler o de Marga Claro. López, si no, no funcionaban las familias. Claro. Y la música de los SHs no era la música de la gente, que seguro tu mamá se asustó cuando le dijiste, No, Marcela, los ¿qué? dos estaban en el pánico. Mi mamá se paralizó, simplemente no nos apoyó en nada, estaba muy asustada, pero nosotras ya desde antes que pasase eso, habíamos descubierto a los Beatles, habíamos descubierto a Janis Joplin, y saber que Janis Joplin había sido señalada en su sociedad por ser una mujer diferente, y la trataban como loca, desquiciada. Sus compañeros de la escuela le habían hecho bullying toda la vida, y de repente triunfa y regresa a devolverles el insulto a toda su comunidad. Pero nosotras, aunque no sabíamos nada de inglés, nos fascinaba su personalidad. Pero tú eras secretaria bilingüe. Pues Algo sabrías. intentaba. Salió del gele porque no Pero entonces oíamos su música y nos identificábamos. Y lo que hacíamos era encerrarnos como no nos dejaban salir, poníamos la música, todo lo que daba, obviamente esperando que mi papá estuviera de viaje, y oíamos a Janis Joplin, apagábamos la luz y nos empezábamos a sangolotear y a bailar y a jalarnos los pelos hasta que ya terminábamos sudando y salíamos con unas sonrisas a merendar con mi mamá y ya todo estaba tranquilo. Parecía una terapia eso. Sacábamos toda nuestra frustración porque nos sentíamos solas, porque nadie nos escuchaba, ¿no? Y entonces cuando tomamos la decisión de irnos de la casa, porque para esto hubo una huelga cerca de la escuela, y nosotros ahí vamos, ya habíamos formado el primer grupo musical, ahí yo decidí que iba a ser cantante, y dije, soy cantante, ya sé lo que voy a estudiar, ya sé. Y entonces formamos un grupo que se llamaba Grupo Víctor Jara, que fue este cantante que murió durante el golpe de Estado en Chile. Entonces nosotros encontramos un ideal, encontramos algo de donde sostenernos, algo de donde decir, tiene sentido nuestra vida, lo que está alrededor se está quedando atrás porque nosotros vamos sobre de un ideal de estudiar, de formarnos, de ser alguien. Yo creo que lo primero que me hizo volverme cantante fue una toma de conciencia. Estamos hablando de una generación que está agitada, que está cuestionándose absolutamente todo. Las formas en que nos comunicamos hombres y mujeres, la forma disfuncional de la familia, la forma en que la autoridad se vuelve autoritarismo, las cosas que ya no queremos que sucedan en una sociedad. Y en ese cuestionamiento surge esa luz, esa gota de luz que me cayó aquí cuando alguien dijo, ay, las hermanas León cantan muy bonito, cuando alguien sacó la guitarra y nos cantamos una canción de Carole King y dijeron, oigan, qué bonito cantan, ¿por qué no formamos un grupo musical? Y ahí dije, sí, como la Cenicienta, Eureka, ya sé que soy cantante. Y además de allí no me moví nunca más. Mi hermana, que estuvo en ese grupo, estuvimos 6 años trabajando en el grupo, ya en los últimos 2 años realmente ya se había hecho profesional, ya empezábamos a hacer giras. De repente dijeron todos los 4 que quedamos, los 3 dicen, ya no queremos seguir en la música. Bueno, uno sí, porque uno se declaró homosexual y dijo,
yo voy a seguir en el activismo por el rollo homosexual y voy a hacer rock. Bueno, está porque bien. Tú te afiliaste a un partido, más o menos en esa época. Las dos fuimos un poquito cooptadas por mi cuñado, que era pintor. Esa fue una experiencia muy interesante porque tú estás dentro de esa agitación ideológica, pero aparte, segundo punto, no teníamos trabajo y no teníamos en dónde vivir. Y entonces vivimos 3 meses en la casa de mi hermana y en la casa de Mario Orozco Rivera, que era pintor y que era militante del Partido Comunista Mexicano. Y por esa casa pasaron personajes como Jaime Sabines, como Juan de la Cabada, como Alfredo Citarrosa, como don Manuel Suárez, que fue el constructor y el dueño del Hotel de México, hoy llamado World Trade Center, donde llegó don Valentín Campa, que fue una gran figura del comunismo mexicano, Arnoldo Martínez Verdugo y N más personajes. Y entonces las niñas de Tlanepantla se quedaban ahí babeando y escuchando y babeando. Y también él diciendo, pues, ¿dónde las ponemos a estas 2 niñas? Pues una que trabaje de recepcionista y la otra de secretaria del secretario general. Y yo fui la recepcionista del Comité Central del Partido Comunista y mi hermana secretaria de Arnoldo Martínez Verdugo, que en ese momento era el secretario general. Y por una cosa natural, pues nos afiliaron al Partido Comunista. No es tanto que nosotros quisiésemos ser activistas de ese partido. Estábamos muy chavalas, muy inexpertas. Fue muy útil porque conocimos gente muy importante, gente muy valiosa. El grupo estaba muy endeble en ese momento. Yo no sabía cantar y tenía que encontrar después del CCH pues las armas y me metí a la escuela de música. En la escuela de música fue otra experiencia que ahorita les platicaré. Entonces, al partido, órale, con otros, conocimos ahí, había un músico, unos que eran editores, en fin. Hola, ¿qué tal? Armemos la célula. Lenin se llamaba la célula. Órale. Sí. Híjole, mano. Todos los que me oigan, los que me conocen, sabrán que de veras eso pasaba. Empezaban las discusiones de tipo teórico y entonces Lenin decía, no porque Mao, en un sillón a las 3 de la mañana, y yo así. Evidentemente no era una pasión para ti. Claro, todos me tenían nada de respeto porque yo no podía tomar atención de pláticas tan abstractas. Claro, sí, Teoría política, yo no entendía nada. Yo me dormía, pero ya cuando decían, muchachos, vamos a ir a pegar carteles, pues ándale pues. Ahí andábamos, pegue y pegue carteles. Muchachos que tienen que cantar los del grupo porque va a haber un meeting. Pues no era tanto lo mío ser el pretexto para que se juntara la gente. Yo tenía la aspiración de ya cuando me metí a la música, de los conciertos, de los teatros, no de los mítines. Yo quería ser una cantante que expresase lo más grande de México, investigar lo que yo ya veía que hacían los folcloristas. ¿Cómo das ese salto de estar ahí a la música, a tu sueño, a los escenarios? Todo se juntó, al hambre con la enfermedad. Cuando nosotros le dijimos al Comité Central, saben que nosotros quisiéramos ser músicos profesionales, quisiéramos estudiar. Para esto ya se había llegado el Festival Mundial de la Juventud en Cuba. Y nosotros así, pero alucinábamos ir a Cuba, conocer ese país y además van a ir jóvenes de todo el mundo. Nosotros queremos estar
ya estaban apuntados los folcloristas, Amparo Ochoa, Gabino Palomares, y nosotros pues pedimos que nos tomaran en cuenta. Y los que escogieron, que nos dan una maltratada. A ver, díganos, ¿cuántos mítines han hecho para que se merezcan estar en el festival? Y nosotros les decíamos, ¿y por qué no toman en cuenta la calidad musical que ya logramos siendo un cuarteto tan joven? Porque creo que vamos a ir a cantar, ¿no? Nosotros no somos líderes políticos, somos músicos, somos cantantes. Y ya estuvo durísima la votación y como quiera entramos como con calzador y entramos al festival. Que fue otra experiencia también importante, cantar con Amparo Ochoa, cantar con los folcloristas, estar con Gabino también, hacer los nervios para mí. ¿Qué sentiste cuando subiste al escenario? Pues les quiero contar que una de las cosas con las que he batallado desde ese tiempo hasta unos años atrás es tener ataques de terror escénico, ataques de pánico. Y no saben lo feo que es tener pánico. Sí sabemos. De que te subes y empiezas a sentir que te vas a desmayar, que te está pasando algo que no vas a poder. Pero siempre lograste cantar. Una vez me desmayé estando en Checoslovaquia en un festival, el grupo ya llevaba años. Y en Checoslovaquia. Me empecé a respirar mal y me desvanecí y ya me agarraron los músicos, pero me pasó con el AOTI, me ha pasado en varios años batallar y de repente llorar y decir, ¿cómo es que lo que más me gusta es lo que más sufro? Sufro para subirme al escenario. Bueno, en fin, entramos. Llegamos de regreso, seguíamos trabajando con el partido, era nuestro empleo, y aparte los domingos yo tenía que trabajar, tomé el empleo de bailarina en el Circo Ataide, porque pues ya no me alcanzaba el dinero para vivir, entonces bailaba yo con plumas y todo los domingos, sábados y domingos, y el lunes ya estaba yo en la mañana en el partido trabajando, y también tenía que hacer la escuela de música, entonces te repartías en pues todo, en todo lo hacía mal. Y entonces cuando hablamos con el Comité Central para decirles, es que nosotros queremos ser músicos profesionales, y sí es al servicio del partido, de la revolución, está bien, pero queremos estudiar y necesitamos apoyo. Y la respuesta fue que nos corrieron. ¿Y saben qué? Creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Que nos pudo haber pasado. Porque un artista tiene que ser libre de cualquier consigna política. Tú debes de tener tu ideología, tener tus lineamientos éticos, morales, ideológicos, políticos, sobre los que te vas a mover. Pero un artista es para el pueblo. En tu caso no era que tú estabas sumamente apasionada, ni querías sentarte a las pláticas, ni debatir. Realmente lo tuyo era la música y querías meterte de plano ya a hacer la música. Y la verdad que estuvo bien. Pero, ¿qué les parece, chicas? Si esta entrevista la continuamos el próximo sábado en Entre Mujeres la Entrevista, porque nos vas a contar cómo de esos pequeños pasos, esos desmayos, estas angustias y las plumas del Circo Ataide, llegaste a escenarios de verdad mundiales representando a México y lo que hoy eres. Claro ¿Te parece? que sí, claro que sí. Chicas, ¿les parece? Sí, por supuesto. Bueno, entonces tenemos una cita más el próximo sábado en Entre Mujeres la Entrevista con Eugenia León. No se la pierdan. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.